mi nombre es Victoria Jiménez, psicóloga de Aprende Más, y el día de hoy vamos a desarrollar la propuesta de intervención en habilidades socioemocionales en el aula de clases. Esta propuesta consta de 4 etapas, ¿bien? Cada una de ellas va en evolución e integración a fin de poder desarrollar pues lo que serían las herramientas o las habilidades socioemocionales. Empezamos con el desarrollo del autoconocimiento. Entendemos que los niños requieren de conocerse, conocer su cuerpo, sus emociones, su personalidad, su temperamento, entender cuáles son sus alcances y sus limitaciones. Entendiendo sus limitaciones no como algo inaccesible, ¿okay?, para el niño, sino más bien como aquellas áreas o aquellos aspectos en donde pues presentan mayor dificultad. Lo que quiere decir que al reconocer esto pueden desarrollar estrategias, acciones que les permitan pues superar aquellas dificultades, ¿no? Entonces entender esto yo creo que es importante para los niños porque les ayuda entonces a entender que pues nada está como por sentado, que sí, hay áreas de la vida en donde o hay áreas académicas o artísticas, deportivas, que naturalmente pues pueden dársele muchísimo mejor, en donde pueden destacar sin tanto esfuerzo, pero hay otras en las que sí pues es importante pues el desarrollo de un esfuerzo sostenido, y esto ayuda a la perseverancia, etc. Luego de esto pues es importante conocer las fortalezas y las dificultades, tenerlas como objetivadas, internalizadas en el niño, lo cual nos va a llevar también entonces a elevar el autoestima, que sería la valoración positiva que tiene el niño pues de sí mismo. Un niño con una valoración positiva es aquel que puede integrar las fortalezas y las dificultades y en función de lo que es su personalidad, la valía hacia sí mismo. Luego tenemos la autonomía y la autoconfianza. Un niño seguro de sí mismo es un niño que se atreve a enfrentar retos, que disminuye sus niveles de frustración porque comprende de alguna manera pues las habilidades o las áreas a desarrollar como procesos. Entonces el volverlo a intentar una y otra vez hasta lograrlo es parte ya de lo que sería como su entendimiento, ¿no?, del aprendizaje al menos. Cuando un niño tiene autoconfianza en sí mismo, pues hay mayor autonomía y mayor independencia, y al revés, un niño con poca autonomía e independencia, un niño que posiblemente tiene una baja confianza en sí mismo o poca confianza en sí mismo. Por lo tanto, estimular los procesos de autonomía y de independencia es clave. En el caso del aula de clases, pues verlo como todo este tema de organizar sus útiles escolares, en el caso de los más chiquititos, quitarse y ponerse los zapatos, comer solitos, ir al baño, enfrentar retos. En el caso de los más grandes, pues cada vez ir también desarrollando actividades por sí mismos, ser líderes. Creo que todo esto es fundamental para el tema de la autoconfianza y por consiguiente también de la autonomía o viceversa. Y finalmente la corresponsabilidad, ¿no? Entenderse responsables no solo de sí mismos, sino también del entorno al cual pertenecen. Es importante, ¿no? Desarrollamos una serie de herramientas o actividades, vamos a compartir con ustedes algunas de ellas, que nos han ayudado a desarrollar lo que serían pues todas estas áreas de autoconocimiento en los niños. La primera de ellas, de las actividades, por ejemplo, con los más chiquitos, ser muy concretos, ¿no?, con las actividades, que ellos puedan entonces palpar, ir desde lo más
concreto tu objetivo y progresivamente ir evolucionando en ese sentido, ¿no? Entonces aquí sería, por ejemplo, una de las actividades es conocer las similitudes y las diferencias, colocar las partes del cuerpo y luego las similitudes y las diferencias entre estas, comparando fotos entre uno y otro, ¿no? Pueden incluso dibujarse o comparar las fotos. Creo que parte del autoconcepto o del autoconocimiento es entender que somos distintos a los demás y que en esas diferencias, ¿sí?, pues está la particularidad de cada uno. Y evidentemente van a encontrar similitudes con otros, ¿no? Ya con los más grandes, pues, esto que empieza objetivamente con el cuerpo, con lo visible, pues podemos ir llevándolo progresivamente a elementos cualitativos, por decirlo así, o poco visibles o palpables, por ejemplo. Y eso creo que es importante señalarse, ¿no?, lo que vemos en el otro, para que ellos vayan como construyendo esta capacidad de mirar más allá de lo palpable o lo visible. Por ejemplo, progresivamente ir viendo, bueno, mira, eres bueno bailando, cantando, en el arte, en las matemáticas, y señalándoles todas estas cosas. Con los más grandes, pues ya podemos ir desarrollando, como les decía, aspectos más cualitativos, ¿no? Entonces tenemos una actividad que se llama el anuncio publicitario. Acá podemos establecer un grupo de trabajo en donde cada uno de ellos tenga la posibilidad de generar su propio artículo o anuncio, su anuncio publicitario. Entonces, cada uno de ellos va a generar un cartel al cual puede decorar, donde va a resaltar las cosas positivas, en donde aquellas dificultades puede comunicarlas de una manera que puedan ser aprovechables también, ¿no? Y también dándoles detrás el mensaje del anuncio publicitario. O sea, no es netamente algo que vendemos, porque no nos estamos vendiendo, resaltarlo muy bien, pero sí la lógica que hay detrás de esto, ¿no?, que es la de construir un discurso, tener una comprensión subjetiva de quiénes somos, ¿ok?, y cómo puede ser beneficioso tanto para nosotros como para los otros, nuestras fortalezas, nuestras dificultades, y cómo todo eso tiene un valor positivo en el mundo, en nosotros mismos, ¿no? Creo que ese es el asunto o el mensaje detrás de una actividad como esta. Vemos que tiene como un nivel de abstracción un poquito mayor, por lo tanto, con niños de preescolar, pues ser más concretos. Ya con la etapa escolar y bachillerato sí podemos ir implementando, por ejemplo, esta actividad. También podemos conocer cuáles son aquellas actividades, tareas, rituales o rutinas que aumentan nuestra autoestima, ¿no? Por ejemplo, y ya esto es con los más grandecitos, por ejemplo, comer saludable, ¿no? ¿Cómo nos hace sentir esto? Nos hace sentir fuertes, con energía, dormir nuestras siestas, jugar videojuegos. Son todas aquellas actividades que nos hacen sentir bien con nosotros mismos, en donde destacamos, en donde nos sentimos valorados, apreciados. Y creo que es importante que desde pequeños los niños, finalmente los adolescentes, también empiecen a reconocer cuáles son entonces esas actividades, situaciones, relaciones, vínculos que son favorables para lo que sería su autoestima, o sea, el amor que se tienen a sí mismos. Y de reconocer también aquellas que disminuyen. Entonces podemos hacer en una hojita, entre todos, reconocer cuáles son estas actividades que aumentan nuestra autoestima, situaciones, etcétera, y aquellas que las disminuyen, y socializar un poco esto con los compañeros.
hay otra actividad la llamamos la pirámide del autoconocimiento, ¿sí? Le vamos a dejar una foto y aquí hay unas preguntas interesantes que podemos hacer. Esto con los adolescentes y ya en la etapa escolar, segunda etapa, creo que pueden ser interesantes. La primera dice, ¿cómo soy en general? ¿No? Y esto los invita a pensarse. La segunda, ¿qué cosas se me dan bien? ¿Cómo soy con los demás? ¿No? A pensarse en sí, no solo pensarse a sí mismo, sino pensarse en relación a los otros, ¿no? ¿Qué es importante para mí? ¿No? Y finalmente, ¿qué cosas se me dan con mayor dificultad? Entonces, aprender a preguntarse cosas creo que es importante. A veces hay como los niños y todos en general queremos respuestas inmediatas a quiénes somos, a lo que somos con los otros, y eso no, en la realidad pues no existe. Son como pequeñas píldoras, pastillitas de conocimiento, como esto es lo que soy, y creo que lo que es cada uno de ellos es algo que se descubre y que se construye. Podemos invitarlos a esto, ¿no? Al preguntarnos y al construir respuestas. Creo que es clave. En relación a la autonomía, ¿no? Que hablamos. Primero es importante reconocer qué cosas ellos pueden hacer por sí solos y en cuáles necesitan ayuda, porque no somos ninguno, somos totalmente independientes, siempre requerimos del otro, somos seres sociales, etc. Entonces siempre es importante, más que siempre, creo que es importante que sepan, comprendan qué cosas hacen por sí mismos. A veces ni siquiera se lo han cuestionado o no lo han objetivado. Creo que al darse cuenta, muchas veces, unos verán que hacen mucho, otros verán que hacen poco. Con los más chiquititos, muchas veces se las podemos enviar tablas en relación a qué cosas pueden hacer por sí mismos en relación a su edad, ¿no? Y, por ejemplo, enseñárselos y ayudarlos a que progresivamente vayan alcanzando esas actividades que los dotan de autonomía y de independencia. Y esto inmediatamente tiene una relación muy estrecha con lo que sería el desarrollo de su autoconfianza. Desarrollamos el autoconocimiento, la autoestima, la autonomía y la independencia, y esto va a repercutir directamente sobre lo que sería su autoconfianza. Y sentirse valorados por los grupos en relación al trabajo en equipo, que cada uno pueda desempeñar un rol y que ese rol sea respetado, valorado, y que bueno, esto creo que aumenta lo que sería pues la valía personal, la valía social, o sea, se sienten útiles, valorados por su entorno y por consiguiente ellos también se valoran a sí mismos. Bien, ahora vamos con la segunda fase de lo que sería el programa, ¿no?, de desarrollo. La segunda es la socialización asertiva, el trabajo en equipo, ¿no? Y aquí es como la parte social, ¿no?, de lo que sería la propuesta. En el aula de clases pues contamos con, básicamente somos grupos de trabajo, ¿no? Lo comentábamos en uno de nuestros talleres presenciales. Ver el aula de clases como un gran grupo, ¿no? Y entender las dinámicas que se desarrollan ahí adentro para poder realizar cualquier tipo de intervención, ¿no? Dentro de como lo decíamos, dentro de la socialización asertiva tenemos entonces la resolución de conflictos y la comunicación asertiva, el liderazgo, porque hay liderazgos entonces, vamos a darnos cuenta, hay liderazgos que son positivos, hay liderazgos que podríamos decir que son negativos también. Entonces vamos a desarrollar todo esto, ¿no?, con algunas actividades. Hay una dinámica que me parece muy linda, que se llama el paraguas de la asertividad. ¿Bien? El paraguas de la asertividad es una actividad en donde podemos hacerlas con grupos de, creo que entre 8 y
sí, 8 y 6 equipos. 8 y 6 integrantes por equipo, ¿no? Podemos dividir el salón en varios equipos y vamos a dar un paraguas. Puede ser un paraguas de verdad o pueden dibujar un paraguas y hacer una representación del mismo. Bien, y esto es vamos a relatar una historia, podemos extenderla o disminuirla. La idea principal de esa historia es que existe un solo paraguas, ¿sí? Y estas, vamos a llamar 6 personas, o estas 5 personas, necesitan llegar a un lugar específico, ¿sí? Uno de ellos necesita ir a una entrevista de trabajo, está sin trabajo. El otro tiene una emergencia con un familiar y necesita llevarle algo. El tercero, cada uno va a tener una situación de urgencia, ¿no? Con una valía emocional, social, similar. Y solo hay un paraguas, ¿no? Y está lloviendo muy, muy fuerte. De hecho, uno de ellos puede tener una gripe muy complicada. De hecho, necesita ir al médico en ese momento. Y para poder trasladarse de un lugar A a un lugar B, necesitan el paraguas. La pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿No? ¿Qué van a hacer para lograr movilizarse todos? Es una actividad interesante porque aquí se trabaja la resolución de problemas, la comunicación asertiva. Ojo, aquí se van a desarrollar un montón de situaciones, posiblemente. No necesariamente se va a trabajar en equipo quizás, o no necesariamente se van a resolver problemas, pero sí vamos a ver la forma en la que cada uno de ellos lo está haciendo, y esto nos va a servir para finalmente la discusión, ¿no? Ver qué equipo logra resolverlo, comunicarse asertivamente y resaltar entonces estas cualidades, estas estrategias que ellos desarrollaron para todo el grupo completo. Hay también otra actividad en que es por pareja, podemos unir parejas, ¿sí? Y darles a una de los integrantes de la pareja algo, ¿no? que puedan colocar en su mano y decirle que el otro debe lograr que su compañero le dé lo que tiene en su mano, ¿no? Lograr quitárselo. Y bueno, eso es la única consigna. Y allí vamos a darnos cuenta cómo ese compañero intenta que el otro pues le dé aquello que tiene en su mano. Ahí pueden usar muchas estrategias. Hay niños que han hecho cosquillas para lograr que el otro abra su mano y se lo dé. Hay unos que por la fuerza física lo han intentado. Hay otros que finalmente les han pedido que por favor les dé eso que tiene en su mano, si es posible que se los dé. Y allí también vemos las distintas formas de comunicación, ¿no? Como muchas veces podemos recurrir a la violencia, al cariño, al afecto, a la comunicación verbal, la forma en la que lo pedimos, creo que también va a ser importante. Entonces veamos que estas dinámicas no dan de una vez el resultado, ¿no? O la respuesta. Ponen en escena un proceso en específico que se quiere trabajar, ¿no? Están pensadas para trabajar ese proceso, pero permiten a los chicos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, desplegar de alguna manera lo que ellos hacen, mirarse y encontrar entonces una enseñanza detrás de esta actividad. Tenemos también para los más pequeños, y esto se lo vamos a dejar también, actividades como de registro. Por ejemplo, tenemos los estilos comunicativos que están por aquí. ¿En qué consiste esta actividad? Esta actividad son un diálogo, una historia, y vamos a rellenar con cada uno de los diálogos el estilo comunicativo que está teniendo, ¿no?
la persona en ese momento. Hay 4 estilos comunicativos, si mal no recuerdo. El pasivo, que es una persona que no defiende lo que siente o no lo expresa, no lo comunica, sino que simplemente pues obedece los mandatos de otros, ¿no? Y esto evidentemente frustra a la persona o el niño, pues se siente imposibilitado, repercute en su autoestima, en su autonomía, etc. Está el agresivo, que es cuando inmediatamente se responde sin haberlo premeditado previamente, sin pensar sobre esa respuesta. Es un estilo un poco más impulsivo, ¿no? Está el pasivo agresivo, que es, bueno, decir como un sí, está bien, pero a la vez buscar la manera de finalmente agredir con algún comentario que se sabe que va a generar molestia en el otro. Y finalmente el asertivo, que tiene que ver con la capacidad de expresar lo que sentimos, lo que deseamos, lo que queremos, de una manera respetuosa con el otro, ¿ok? Sin agredirlo y tomando en consideración también lo que el otro piensa. Entonces, en este diálogo, una vez ellos sepan cuáles son los estilos, puedan identificarlos en este diálogo y profundizar nosotros después en una discusión acerca de los estilos de comunicación, ¿no? Y cómo esto va a repercutir en los trabajos en equipo, en las relaciones interpersonales, etc. Finalmente traemos el liderazgo. El liderazgo, no sé cómo lo han visto ustedes en el aula de clases, pueden dejarnos comentarios. Bien, creemos que hay muchos líderes, que dentro de cada niño hay un pequeño líder. Creo que es importante reconocer en dónde somos líderes, los espacios que nos permiten ciertos tipos de liderazgo, cuando se es líder y cuando se cede ese liderazgo. También vemos que hay veces que hay pocos líderes, no pocos. Hay niños que resaltan más su liderazgo que otros y ellos siempre quieren ser líderes, ¿no? Figurar. Y muchas veces no se les da la oportunidad a otros que posiblemente tienen esas cualidades, pero les da pena, hay inseguridades, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos la actividad que se llama el gran líder. Aquí les vamos a dejar una imagen del gran líder y ese gran líder es cada uno de ellos, ¿no? Y si podemos dividirlo, depende del salón, por equipos. O equipos pueden ser de 4 o 5 personas, creo que, o niños en este caso, y dibujar la figura de un líder, ¿no? Esta figura de este líder puede ser de 2 maneras. Una silueta, una persona, como la ven acá, una persona que sea como una escultura, vamos a decirlo así, una silueta, o ellos pueden personificar ese líder previamente. La idea es que sea como un líder, es algo por construir, así lo establecimos, ¿no? Cada uno de ellos, tal cual como un rotafolio, vamos a decir, como una exposición, la palabra, se va a parar y nos va a comentar acerca de, él se va a parar allí y él nos va a comentar acerca de qué cree él, cuáles son sus cualidades de liderazgo, que es un líder, ¿no? Entonces, allí él nos va a decir, bueno, un líder tiene un tono de voz alto, dependiendo del nivel de concreción, pueden ser rasgos físicos o funcionales, sabe comunicarse, apoya a los demás. Allí veremos, ¿no?, lo que se va a desarrollar allí. Y vamos a pedirle a sus compañeros que nos comenten qué cualidades de liderazgo ven en esa persona, ¿sí? O en ese niño. Y vamos a ir llenando como una pequeña asociación, una lluvia de ideas a ese líder, ¿no? Cada uno de los integrantes se va a parar, nos va a hablar un poquito de su percepción de liderazgo y nosotros vamos a regalarles a ellos también aquellas cualidades que vemos en relación al liderazgo. Creo que al final una reflexión y la discusión es que todos
hay muchos tipos de líderes y que todos podemos ser líderes positivos, ¿no? Que hay líderes mucho más autoritarios, hay líderes más democráticos, empáticos, hay muchos estilos, ¿no? Y que ellos puedan reconocerse y que se animen a ocupar esos espacios, ocupar esos lugares positivamente. Podemos usar actividades también muy sencillas, por ejemplo con los más pequeños, como realizar origamis en equipo, ¿no? Y ver cómo vemos qué liderazgo se van desarrollando, cómo podemos ir entonces que cada uno de las instrucciones en los equipos que se vayan rotando. Creo que los trabajos en equipo ponen en evidencia mucho estas cualidades y nosotros podemos dinamizar esos trabajos. Por ejemplo, muchas veces los niños, sobre todo los adolescentes que ya tienen más como conciencia de eso, dicen, bueno, pero es que yo quiero participar, pero siempre es esta persona, el inteligente del grupo, el inteligente del salón. Claro, hay habilidades innatas de muchas veces de estos niños por resaltar, ¿no? Y eso está muy bien, eso es favorable y hay que aplaudirlo. Pero, ¿qué pasa con los otros, ¿no? ¿En qué momento desarrollan esas habilidades que actualmente son claves para la vida? Todos estos temas de los emprendimientos, en las empresas, de hecho en las actividades deportivas y artísticas, sobre todo en las grupales, hay trabajo en equipo. Ok, ahora vamos por la fase del manejo emocional. Lo primero para el desarrollo de la inteligencia emocional es el reconocimiento de las emociones, generar un vocabulario emocional, es decir, que nosotros podamos, y los niños sobre todo, tener un repertorio, un discurso en relación a lo que son sus emociones. Muchas veces se sienten tristes, enojados, angustiados, frustrados y no saben que esa situación o eso que les está pasando corresponde a una emoción en particular y que esa emoción puede ser manejada de diferentes formas, por su cuerpo, por sus pensamientos, entre una serie de cosas, ¿no? Entonces, lo primero es reconocerlas. Podemos hacer actividades en donde coloquemos situaciones y ellos deberían entonces colocar las emociones asociadas a esas situaciones. ¿Qué les genera cada una de esas situaciones? Es un ejercicio bastante interesante, por ejemplo. Y en relación a la expresión emocional, podemos interpretar, por ejemplo, elaborar una serie de máscaras de animales. Creo que siempre los animales son en el caso de los niños, es un buen recurso de identificación porque bajan lo que serían las resistencias, vamos a decirlo así, porque sienten que no son ellos quienes se están mostrando, sino que es ese animal. Pero el tipo de animal que escojan muchas veces es importante para entender un poco sobre su temperamento. Entonces, bueno, que cada uno escoja un animal y podemos entonces que cada uno de los niños represente ese animal, lo personifique totalmente y podemos ir dándoles emociones. Por ejemplo, ahora las vaquitas del grupo sienten rabia y podemos ver cómo esos animalitos están expresando su rabia, que serían ellos mismos expresando esas emociones. Y así sucesivamente. Esto nos va a ayudar a conectarse con la emoción. Finalmente, en una discusión, ver cómo cada uno expresó la emoción que sentía y encontrar entonces algunas alternativas para expresar esas emociones, ¿no? También tenemos una actividad que se las vamos a dejar por acá el formato, igualmente lo vamos a compartir en el drive del taller, en donde podemos entender la emoción. Tenemos por un lado la emoción, ¿sí? Por ejemplo, tristeza y enojo. Luego tenemos la causa de esas emociones, entender qué nos puede causar enojo o qué nos puede causar tristeza. Y finalmente las consecuencias. ¿Qué ocurre después que yo tengo tristeza? ¿Cómo la expreso, no? Hay formas más positivas o saludables con nosotros mismos y el entorno, y hay formas negativas y menos saludables de expresarlas con el entorno. Entonces es importante que las identifiquen, ¿no? Una forma saludable de expresar la tristeza, evidentemente, es llorando, que
que es como lo básico, ¿no? Pero también puede ser escribiendo, meditando, estando un tiempo a solas. Una forma menos positiva o negativa de expresar la tristeza, que podría ser tirar cosas, generar tristeza en otros, que pasa muchísimo, suele ocurrir en los niños. Entonces allí van como identificando y vamos con ellos generando estrategias. Luego tenemos el manejo de las emociones displacenteras. Bien, ¿cómo manejamos la tristeza? ¿Cómo manejamos la ¿Cómo manejamos la tristeza? ¿Cómo manejamos el enojo, la frustración? Algunas de las herramientas, por ejemplo, aquí tenemos el semáforo o la técnica del semáforo, que quizás ustedes han escuchado hablar de ella. Podemos entre todos desarrollar, crear, construir un semáforo con la luz roja, con la luz amarilla y con la luz verde, ¿no? Aquí tengo el desarrollo de la técnica, ¿no? Vamos a crear un semáforo. Cuando el semáforo esté amarillo, es momento de pensar en posibles alternativas, ¿no? Ocurre una situación que nos enoja muchísimo, que nos frustra, no podemos realizar una actividad, nos enojamos con un compañerito. Es momento de detenernos, ¿sí? Tratar de concientizar, y aquí trabajamos control inhibitorio de las funciones ejecutivas, el no actuar inmediatamente por consecuencia de la acción, sino en detenerse, ¿sí? En detenerse y ahí sería pues la luz roja, ¿no? Detente, no actúes, detente, no le grites, no le pegues, no lo acuses inmediatamente con la maestra, detente. Luego está la luz amarilla, que nos invita a pensar en alternativas para manejar esa situación que está produciendo esa emoción, o incluso manejar esa propia emoción, ¿sí? Una vez que ya lo pensamos, ahora sí tenemos la luz verde en donde podemos actuar, ¿no? Si es de hablar con la maestra, hablar con nuestro compañero, si es de retomar otra vez la actividad luego de una pausa, de un momento, es importante, ¿no? Hay otra actividad que a mí me encanta, que sería consejos, se la vamos a dar por ella, consejos para quien me encuentre cuando estoy enojada, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de listas que dicen cosas que me ayudan a tranquilizarme y cosas que me pueden alterar. Hacer esta lista cada uno individualmente y luego empezar a socializar esa lista. Yo creo que eso ayuda a no solo al niño y al adolescente a reconocer las cosas que lo ayudan, que puede hacer por sí mismo y aquellas que los pueden alterar más, sino a los otros. Saber cómo pueden apoyar a su compañero en caso de una crisis de ansiedad, que el tema de la ansiedad en los niños es algo que estamos observando muchísimo, de frustración, de tristeza, de enojo en caso de los niños que tienen un ataque de ira, y eso ayuda al maestro, al profesor a entender también en qué puede apoyar y acompañar a los alumnos. Una actividad de verdad muy linda. Una de las emociones que vemos mucho en el aula de clase es la frustración, ¿no? Porque el aula requiere de aprendizajes y el aprendizaje, ustedes lo saben mucho mejor que yo, no es un proceso lineal, y es un proceso, esa palabra es importante, es un proceso por lo cual requiere tiempo, requiere esfuerzo sostenido, procesos que se pongan a la disposición. Entonces, en niños y sobre todo esta generación muchas veces está acostumbrada a la inmediatez, ¿no? Y el aprendizaje no es inmediato, porque es un proceso, ¿no? Entonces, este tema de la frustración creo que es importante trabajarlo. Hay algunas técnicas que les colocamos por acá. Una de ellas es la visualización, por ejemplo, y es ellos, previo a realizar una actividad, empezar a visualizar previamente cómo la harían, ¿no? Cuáles serían los pies. Todo es anticipación, planificación de alguna manera. Verse a sí mismos haciéndola, intentándolo una y otra vez. Podemos hacer este ejercicio con todo el salón, con los más chiquititos es lindísimo, y empezar a verse, ¿no? Y progresivamente es como programar de alguna manera estos pasos, anticipar y saber a lo que nos podemos quizás enfrentar. Otra de las técnicas es la respiración, el detenerse, ¿no? Si tenemos frustración, pues es importante no continuar. Y que ellos internalicen eso, que es importante parar un momento,
tomar agua, ir al baño, conversar con un compañerito y luego volver a la actividad, ¿sí? Identificar retos, ¿no? Colocarnos retos y vivir la experiencia de alcanzarlos. El tema del desarrollo de proyectos, por ejemplo, requieren de un tiempo, y aproximarlos a ellos, a estas experiencias, los ayuda a entender un poco de qué va la frustración, y que si nos planteamos, por ejemplo, metas muy grandes o objetivos muy ambiciosos a muy corto plazo, lo que generamos en nosotros mismos, en los niños, en el equipo, en el grupo, es frustración. Entonces, saber establecer los objetivos, metas alcanzables progresivamente, pequeñas metas que los motiven también a continuar, es importante, y esto también a su vez aumenta la perseverancia, la constancia en el trabajo, ¿no? Y también creemos en celebrar los logros, celebrar las metas, el esfuerzo positivo, el apoyar, el celebrar como grupo, como salón, los logros de cada uno de ellos, los logros como salón, como grupo, celebrarlos, es importantísimo. Y finalmente, este apartado me encanta, y es el desarrollo de herramientas de afrontamiento a través de las emociones placenteras. Bueno, en la literatura se ha hecho mucho énfasis en cómo manejar las emociones displacenteras, ¿no? Pero poco, aunque sí hay evidentemente, en cómo desarrollar emociones placenteras que nos sirvan de recurso para afrontar situaciones complejas, emociones displacenteras, creemos mucho en el pensamiento alternativo. Desde pequeños ir desarrollando el pensamiento alternativo, el optimismo, ¿no? El tema, de hecho, nos comentaba una anécdota personal de nuestra directora, en donde ella decía que ella tiene como lema de vida siempre ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, y eso siempre es algo que constantemente le repite, por ejemplo, a sus nietos, y como esos lemas de vida, ¿no? Y esto, pues, creo que es importante el generalizarlo con los niños. El pensamiento alternativo, por ejemplo, vemos como las funciones ejecutivas se hacen con lo emocional. El pensamiento alternativo requiere flexibilidad cognitiva, ver distintas alternativas, distintas soluciones ante una situación, ¿no? Ver el lado positivo de cada cosa. Eso lo pueden hacer ustedes diariamente en el aula de clase. De cada situación que se presente, ¿cómo podemos ver entonces lo positivo de eso, ¿no? Cómo verlo como una oportunidad también. Aquí hay una actividad que dice, bueno, vamos a recordar una situación en la que te sentiste feliz, vamos a recordar una situación en la que te sentiste especial, escríbela o dibújala. También tenemos acá, recuerda una vez en la que te reíste mucho, y coméntaselo a tus compañeros o compañeras, ¿no? Un momento terrible pero divertido, como de las situaciones que pueden ser vergonzosas también podemos reírnos un poco de esto, ¿no? Y aquí hablamos también del humor, ¿no? De lo importante que es divertirse, los niños felices, pues, que jueguen, que se diviertan, y no solo los niños, los adultos también. El humor, la alegría, la simpatía, promover estas emociones son un recurso protector, no solamente para el tema emocional, también para el tema cognitivo. Está comprobado científicamente que, bueno, un cerebro feliz, un cerebro simpático, alegre y motivado, es un cerebro que se desarrolla apropiadamente, que aprende, y bueno, creo que a esto apunta, ¿no? A generar recursos de afrontamiento a través de las emociones placenteras. Y bueno, finalmente, como parte de la última fase del programa, tenemos el proyecto Agente de Cambio, ¿no? Esta fase del desarrollo del programa, motivado por varias cosas, ¿no? Primero,
por todo el tema del emprendimiento social, que es una pieza clave dentro de lo que sería el programa Lab IQ, y todo el aula simulada, parte del desarrollo también de nuestra directora. Y por el otro, porque entendemos también que, por una parte, el hacer, ¿sí?, el construir en conjunto con otros, ¿sí?, es algo que primero nos hace sentir vivos, ¿no? Y hay una frase que dice, bueno, somos lo que hacemos, ¿no? Y hay mucho de verdad en eso. Y creo que el incentivar, el generar, el construir con otros es algo que deberíamos, o sería bueno, empezar a desarrollar desde muy pequeños, ¿no? Vemos que muchas veces los niños, cuando llegan entonces a organizaciones, a la universidad, les cuesta mucho trabajar en equipo, ocurren muchos conflictos, construir en comunidad, ¿no? Y creemos que esto es un punto clave a desarrollar. En Aprende Más, nosotros en su momento, cuando estábamos con el tema del laboratorio, desarrollando todo esto, desarrollamos un proyecto de la siembra de unas plantas, del cuidado de las mismas, y lo vemos así como la siembra de las plantas, pero el detenerse en el proceso de sembrar una planta, de algo que parece como muy cotidiano, convertirlo y darle el detenimiento, la observación, la importancia que merita, ¿no? Entonces aquí desarrollamos 4 aspectos: la planificación y la organización, previamente cómo vamos a desarrollar el proyecto, cómo lo vamos a dividir, en qué etapas, cuáles son los pasos que vamos a desarrollar para esto. El segundo, la corresponsabilidad. Ellos tenían que no solamente sembrar su matica, sino hicieron una siembra en conjunto, ¿no? Entonces allí hay una responsabilidad consigo mismo, con sus compañeros, y además no solamente es una responsabilidad consigo mismo, es una responsabilidad con la planta. Si no la cuidas, pues se muere. Tercero, el autoconcepto y el autocuidado. Generar una metáfora, por ejemplo, a través de la planta, de lo importante que es el cuidado, de lo que necesita una planta para vivir, de quién se lo proporciona, de qué hay de ella también en ese proceso. Y finalmente, los propósitos y cumplimiento de metas, ¿no? ¿Qué queremos alcanzar, ¿no? Queremos que la planta crezca, tenemos expectativas. Lo conversábamos también, y parte del aprendizaje fue cómo el proceso cambia cuando nos establecemos metas puntuales. Eso es importantísimo, porque significamos la experiencia de propósito, de sentido, ¿sí? Hay un sentido detrás de esa acción que está generando, y hay un sentido que corresponde con lo que es cada niño. Cada niño le va a otorgar un sentido a esa meta o a ese propósito. Y me hace pensar también que cuando nos planteemos objetivos, seguramente de los programas, del desarrollo de cada uno de nosotros como profesionales, ustedes como docentes, en mi caso como psicólogos, involucrarlos a ellos en esos objetivos, plantearnos objetivos en conjuntos, objetivos, como lo mencionaba anteriormente, pequeños, medibles, alcanzables progresivamente, en donde ellos también se involucren, en donde el aprendizaje no sea un proceso ajeno a ellos, sino que estén realmente involucrados, ¿no? Bueno, hemos llegado ya al fin de este video. Queríamos compartir con ustedes algunas imágenes de lo que ha sido la implementación de todo este programa, parte también de casos de estudios. Esto fue un programa que se expuso como línea de investigación en la Universidad Central de Venezuela, y bueno, vimos resultados favorables. Por ejemplo, aquí les coloco, ¿no? En el grupo 2 hubo adquisición de conductas propias de un ambiente escolar, por ejemplo, subir las manos para participar, cumplir normas. En el colegio nos manifestaban desarrollo de habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo, relaciones interpersonales saludables. Y bueno, básicamente con esto que les trajimos, pues ver un poco los hallazgos y todos los resultados de implementar un programa como este, una metodología que
que implementa juegos, dinámicas, socialización, estructura, normas, y cómo todo esto pues ha dado fruto en lo que han sido nuestros niños y cómo esto está anclado a un proceso pues, de investigación. Esto fue una pequeña partecita de la metodología que decidimos compartir con ustedes, que consideramos que va a ser útil. Esto es un programa que llegó a tiempo, pero que bueno, que estamos dispuestos a compartir y a trabajar en conjunto con ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias y esto ha sido todo por el video de hoy.